Muy bien, perfecto. Muchas gracias. Gracias por confirmar. Bueno, pues, bienvenidos sean a este nuevo tema que vamos a estar viendo. Gracias por confirmar. Gracias, buenas noches. Les comentaba, bienvenidos a este nuevo tema que vamos a ver, de la materia de filosofía. El tema, bueno, es la teoría crítica, el existencialismo. Continuamos viendo, conociendo, pues, nuevos filósofos, ¿verdad? Nuevos personajes, sobre todo las aportaciones que han realizado todos y cada uno de estos personajes. Obviamente ya estamos, pues, viendo, ¿verdad? Lo que es ya lo que viene siendo parte de la filosofía de este, pues, de este siglo, ¿verdad? Entonces, vamos a conocer las aportaciones de estos nuevos, personajes y, bueno, propiamente compartir, también por ahí un video en relación a, pues, a uno de los grandes representantes en torno propiamente a lo que se denomina como existencialismo. Bueno, esta, sesión está siendo grabada para todos aquellos que no pueden conectarse en este momento. Recuerden que esta sesión, bueno, pues, se les va a compartir por medio de, lo que viene siendo la plataforma. Y bueno, ¿qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Bueno, como ya les comentaba, ya vimos ahorita una pequeña introducción en torno a este tema relativo a, lo que va a ser la definición del existencialismo, los tipos de existencialismo que existen y bueno, pues a qué se le denomina teoría crítica, ver que, bueno, pues existieron por ahí también filósofos que eh, pues criticaron duramente, ¿verdad? A todo ese conocimiento que obviamente por medio de la filosofía, pues se ha ido gestando conforme ha ido avanzando la humanidad. Y cómo es que, bueno, pues ese conocimiento, en lugar de que sea utilizado para, digamos, el bien, ¿verdad?, de la humanidad, pues también se ha utilizado propiamente, bueno, pues no para hacer, digamos, buenas, no con buenas intenciones, ¿verdad? Entonces, todo ese conocimiento, la ciencia, en algunas ocasiones, pues se ha mal utilizado, por consiguiente, bueno, pues aquí se hace, bueno, esa fuerte crítica en torno al mal uso propiamente que se le ha dado pues a todos esos avances tecnológicos que en teoría pues debería de estar pues en ayuda, ¿verdad? De lo que viene siendo el ser humano, la humanidad. Vamos a explicar el tema, vamos a hacer una pequeña dinámica como siempre. Recuerden que esta dinámica que realizamos, bueno, siempre es de manera como un repaso para que nos sirva el poder ver, analizar si comprendimos, pues digamos, los conceptos más importantes que hayamos visto en la sesión. Vamos a ver en el apartado de seguimiento académico, bueno, qué actividades espera estén desarrollando, dar instrucciones relativas, bueno, pues a algunas actividades que se habilitaron el día de hoy. Entonces, bueno, estaríamos ahí indicando, ¿verdad?, qué actividades son, cuáles son las fechas de entrega, qué es lo que estarían y se les estaría invitando a realizar para bien, bueno, pues de ir mejorando en este caso sus notas finales. Y bueno, compartirles también lo que viene siendo la bibliografía relativa propiamente, bueno, pues a este tema. Para, bueno, pues si no hay dudas, estaríamos dando por finalizada nuestra sesión. Entonces, bueno, en torno al tema del existencialismo, bueno, pues esta se define como esa escuela filosófica que se origina en el siglo XIX y básicamente aquí sus pensadores, quienes representan esta escuela, ellos se oponen, ¿verdad?, a lo que es la filosofía tradicional, ya que, bueno, consideraban que el punto de partida del ejercicio filosófico debía de ser el individuo y bueno, sus experiencias subjetivas del mundo.
Aquí para los seguidores de este tipo de corriente, ¿verdad? Tanto el pensamiento moral como el científico, bueno, pues son insuficientes para bien de poder, pues, comprender lo que es la existencia humana. Entonces, ellos ven, ¿verdad?, que los principales, digamos, puntos que considera el existencialismo, pues tienen que ver con que la existencia del ser humano, bueno, precede a su esencia, que la realidad, bueno, antecede al pensamiento y la voluntad humana, bueno, a lo que es la inteligencia. Entonces, desde este punto de vista, bueno, pues ellos tienen ese razonamiento de que los individuos son libres, son responsables totalmente de sus actos y bueno, pues que necesitan una ética, ¿verdad?, ajena a cualquier sistema de creencias externo a la responsabilidad individual. Es decir, recordemos, ¿verdad?, que en la anterior sesión hablábamos en torno a Nietzsche, que bueno, pues nos hablaba, ¿verdad?, de un llamado superhombre, el cual era aquel individuo, ¿verdad?, que debía de dejar, pues, todo ese esquema, digamos, de creencias, ¿verdad? Él pensaba que, bueno, pues si Dios había muerto, pues ya el ser humano no tenía, ¿verdad? A quién, digamos, recurrir en esta instancia, ¿verdad? Y él, recordemos que Nietzsche, bueno, pues criticaba, ¿verdad? Que siempre las religiones, sobre todo la religión, pues en este caso, aquellas que siempre consideran, ¿verdad?, que, el ser humano, pues, es pecador, bueno, pues, que debía de quitarse ese tipo de pensamientos para bien de poder, pues, considerarse como un individuo libre. Pero esa libertad no, digamos, no sería, pues, un libertinaje, ¿verdad? Sería libre para bien de poder, definir qué es lo que quiere hacer, ¿verdad? Y obviamente definiendo qué es lo que quiere hacer, pues, es responsable de esa decisión, ¿verdad? Algo así como lo que se conoce como libre albedrío, ¿verdad? En el cual, bueno, pues nos dejan a nosotros como seres humanos el nosotros tener esa responsabilidad de poder nosotros definir qué es lo que queremos hacer, ¿verdad? Tenemos esa libertad de poder definir, ¿verdad?, cuáles serían, nuestros actos, obviamente, pues, ser responsables ante los actos que nosotros, estuviéramos, en este caso, eligiendo, ¿verdad? De ahí que, bueno, pues, también, veíamos en el video de Nietzsche, ¿verdad?, de cómo es que quisiéramos nosotros vivir, porque, bueno, pues, esto era una constante repetición, ¿verdad?, de eventos, que siempre se iban a estar digamos, repitiendo y por consiguiente, bueno, pues teníamos que analizar, ¿verdad? Y ser muy críticos en torno a, bueno, pues si yo sé que voy a estar repitiendo constantemente pues toda esa situación, todos los momentos, ¿verdad? Por los cuales pues se pasa, ¿verdad? Digamos, en este plano existencial, bueno, pues tenemos que pensar muy bien y que digamos, cada evento, cada acción que nosotros realicemos sea realizada de una manera consciente, ¿verdad? Es decir, responsable, ¿verdad? No hacerlo de manera que, bueno, pues el día de mañana, como se va a repetir, pues no estemos arrepintiéndonos en torno, bueno, pues a esa decisión que se haya tomado, ¿verdad? Entonces, de ahí viene esa corriente existencialista que propiamente, bueno, pues nos empieza a formar, ¿verdad? Pues este pensador que comentamos. Em, ¿Qué características tiene el existencialismo? Bueno, vemos que es una escuela filosófica, ¿verdad? En la cual, bueno, pues los integrantes coinciden más en sus posturas en contra de la tradición filosófica que, bueno, en un concepto único de lo que realmente el existencialismo era, ¿verdad? No confiaban en pues en ningún sistema de creencias establecido
como la religión, y bueno, pensaban que era imposible darse cuenta de la existencia humana a través de la combinación, pues, de una perspectiva moral y una científica solamente. De ahí lo que comentábamos, ¿verdad? Que, pues, no creían, ¿verdad? En una religión, basada, ¿verdad? En la cual, bueno, pues, siempre pensaban que las religiones nos imponían, ¿verdad? Ciertas formas de pensar y de actuar, y que realmente no hacían que el ser humano fuese, pues, digamos, auténtico, como lo vamos a ver en la siguiente sesión. Hay por ahí un gran, pensador, ¿verdad?, que habla en torno a una existencia auténtica, ¿verdad?, en la cual, bueno, el ser humano es responsable propiamente de sus decisiones, de sus actos. Y bueno, pues, esta, tipo de corriente también proponía una doctrina individualista, siempre, hablaba de mi existencia, de tu existencia, se oponía a toda forma de objetivismo y de cientificismo, es decir, se oponían, pues, a cualquier forma de predestinación, ya que sostenían la importancia de la decisión humana en el mundo, y se decía que también era una forma de humanismo, dado que, bueno, pues insistía en esa, finitud de la existencia humana y en sus posibilidades éticas. Entonces, se encuentra con sentimientos, bueno, de angustia, de duelo, de desesperanza, de melancolía. Esto, bueno, pues fruto de esa contemplación de esa, pues, esa futilidad de la existencia humana, ¿verdad? Eh Vamos a ver que, la filosofía del existencialismo, bueno, pues, como veíamos, tiene sus inicios en el siglo XIX y comienza con obras, por ejemplo, como de uno de los, representantes, teólogo, danés y filósofo, Kierkegaard, y obviamente con Nietzsche. Y bueno, pues estos autores, se consideran antecedentes del existencialismo que, bueno, pues ya propiamente, se conoce con este nombre ya en el siglo XX, sobre todo, bueno, después de, los eventos que ocurrieron en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Entonces, este, existencialismo de ese siglo, bueno, pues estaba impregnado de ese sentimiento de derrota moral que, bueno, pues deja lo que viene siendo, bueno, en este caso, pues ese evento que se vivió en la Segunda Guerra Mundial. Y vamos a ver, pues, quiénes fueron los representantes. Bueno, ya habíamos comentado, ¿verdad?, que unos de los primeros, filósofos que iniciaron con este tipo de corriente, bueno, pues fue el filósofo y teólogo danés, llamado Søren Kierkegaard, quien, bueno, pues mucha de su obra tiene que ver con la fe cristiana, la que, bueno, criticó duramente también, y es uno de los principales autores del pensamiento contemporáneo. También, como ya veíamos en la clase pasada, bueno, pues, también uno de los principales representantes fue, Nietzsche, quien, bueno, pues él, sus obras, versaron sobre temas muy diferentes como el arte, la historia, también la tragedia, la religión, la ciencia y otros temas, bueno, pues a través de los cuales construyó las críticas, ¿verdad? Las importantes críticas que hizo a la tradición del pensamiento occidental. También este es otro de los grandes representantes que vamos a ver en la próxima sesión, quien fue Martin Heidegger. Él, bueno, pues fue un filósofo alemán también, cuyas obras importantes, bueno, fueron una que se denomina Ser y Tiempo. Y bueno, pues también él participó y se le acusó de cierta afinidad ideológica con el nazismo, en gran medida, ¿verdad?, a que, bueno, perteneció al partido, de Hitler. Pero bueno, pues él también dentro de su pensamiento, pues, tuvo por ahí 2 formas de pensar en las cual en torno a este tema del existencialismo, pues decía, ¿verdad?, que el ser humano podía tener una existencia auténtica e inauténtica, ¿verdad? Entonces, vamos a ir viendo estas definiciones propiamente en la siguiente sesión, para bien de poder entender, bueno, pues ese tipo de pensamiento en torno a lo que viene siendo, bueno, pues, la forma de existir en este caso del ser humano.
Y otro de los, grandes exponentes, ¿verdad? Bueno, y que se considera, y digamos, de los principales, fue Jean-Paul Sartre, que fue un filósofo, francés, ¿verdad? Aparte de, pues, de ser novelista, dramaturgo, político, ¿verdad? Él fue uno de los máximos exponentes de esta, corriente ideológica y bueno, desarrolló una obra filosófica y literaria en la que, bueno, la libertad y la responsabilidad personal, así como, bueno, pues ese vacío existencial ocupaban, pues, el lugar central en todo este tipo de, pues, de obras, ¿verdad? Que él llegó a desarrollar. También, otra de las, grandes representantes, bueno, tenemos ya aquí a esta, filósofa, escritora y profesora francesa, Simone de Beauvoir. Ella fue, bueno, fue también, pareja, ¿verdad?, de Jean-Paul Sartre, y bueno, pues, vemos que sus pensamientos fueron, fundamentales, esto para bien de lo que es el surgimiento de la doctrina feminista, ¿verdad? Así como, bueno, pues, los derechos de la mujer. Ya en aquel entonces, bueno, pues, también ya se veía este tipo de situaciones, ¿verdad? En cuanto a lo que son los derechos, de la mujer. En el caso de, Alberto Camus, bueno, él también fue un filósofo, escritor francés, y también es considerado un exponente importante del existencialismo, cuya obra, bueno, pues, también fue muy influido por, Schopenhauer, por Nietzsche, ¿verdad? Y, bueno, por todo ese existencialismo que, bueno, vemos que se fue formando dentro de todo lo que fue la ideología alemana, ¿verdad? Que obviamente, pues, fue influyendo pues, en todos estos, grandes pensadores. El existencialismo se puede dividir o se puede clasificar, ¿verdad?, en lo que se conoce como existencialismo cristiano. Esta escuela, bueno, pues propone que cada persona debe de tomar sus decisiones de manera independiente y, bueno, dado que estas van a contribuir, propiamente a su esencia, bueno, pues van a ser sus acciones las que van a ser evaluadas ante un Dios, ¿verdad? Dado que, bueno, esa era la única forma de mantener el constante escrutinio de las propias acciones. Está también lo que se conoce como existencialismo ateo. Esta es una forma de, que niega, ¿verdad?, cualquier forma, pues, de pensamiento trascendental, metafísico, religioso. Y bueno, pues, de esta manera, este existencialismo, confronta ese miedo, confronta la angustia de la muerte, sin ofrecer, bueno, pues, ningún tipo de salvación final a manos de Dios ni de la naturaleza. Y tenemos el existencialismo agnóstico. Este tipo de pensamiento, bueno, pues plantea que la existencia o inexistencia de Dios y de lo divino, pues es de muy poca relevancia para lo que es la existencia del propio ser humano, ya que pues puede o no existir, pero pues eso no va a solucionar ningún problema ético, ni va a brindar ningún consuelo alguno, ¿verdad? Al ser humano que, bueno, pues vive la vida como puede, ¿verdad? Entonces, esas son las formas de y los tipos que podemos decir, ¿verdad?, que existen de existencialismo en torno, bueno, pues a esa forma de pensar en la cual, pues se dice, ¿verdad?, que el ser humano, pues es dueño de sus propias acciones y obviamente, pues también responsable, ¿verdad?, de sus actos. Vamos a ver en torno a lo que se conoce como crítica de la filosofía moderna o teoría crítica, a esa, digamos, esa forma de reflexión en torno a lo que viene siendo, bueno, pues la sociedad, eh, todo lo que fue la política, la moral, que bueno, pues persigue lo que es la liberación del individuo de las fuerzas que en este caso, bueno, lo oprimen y que lo explotan. Es esa visión crítica, ¿verdad?, de los funcionamientos del capitalismo moderno. Y básicamente este concepto, bueno, surge en Europa, allá pues, en el periodo de entreguerras del siglo XX, y bueno, pues, está asociado históricamente a, una escuela, la escuela de Frankfurt, en
precisamente, pues, a un grupo de investigación constituido en la Universidad de Frankfurt, de ahí su nombre. Entonces, aquí esta teoría proponía, pues, más que solo interpretar el mundo, pues, obviamente ayudar a transformarlo. Entonces, esta acusaba, ese pensamiento científico de servir como una herramienta, pues, encubierta de opresión, por lo que, bueno, pues, se alertaba sobre, pues, la fe ciega o excesiva en el progreso científico, y argumentaban que, bueno, el saber científico no debía de ser un fin en sí mismo, sino que, bueno, debía de estar orientado hacia la emancipación humana, ¿verdad? Sobre todo por los eventos que existieron, ¿verdad? En torno, por ejemplo, pues en la Segunda Guerra Mundial, sobre todo, pues el lanzamiento de la bomba atómica, ¿verdad? Es en donde, bueno, pues estos grandes pensadores criticaron a esa ciencia, ¿verdad? ¿Cómo es que podía el ser humano utilizar los avances de la ciencia para dañar, pues obviamente al propio ser humano, ¿verdad? Entonces, aquí vemos que existieron grandes representantes, por ejemplo, Teodoro Adorno, el cual, bueno, pues sus ideas iban en torno a explicar pues ese tipo de manipulación ideológica que hay detrás de cualquier producto cultural. Por ejemplo, Walter Benjamin, el cual indicaba que, bueno, pues siempre la historia lo contaban los vencedores, pero pues, ¿qué había del resto, verdad? O sea, es decir, siempre la historia la han ido, pues de cierta manera manipulando, ¿verdad? Y pintándola en relación a que, bueno, pues son solo los vencedores quienes van diciendo, ¿verdad? Pues su parte de la historia, ¿verdad? Pero falta la otra parte y esa no la conocemos, ¿verdad? A menos que pues investiguemos y conozcamos, ¿verdad? De manera que podamos nosotros, bueno, pensar, ¿realmente eso era correcto, verdad? ¿Es realmente correcto lo que hoy o lo que muchas decisiones se llegaron a tomar en aquellos entonces y que hoy conforman y es a lo que, pues, hoy en día, verdad, nos ha dado, ha creado esta, digamos, el día de hoy, pues, el tiempo que estamos viviendo? No lo sabemos, ¿verdad? Em, por ejemplo, Max Horkheim, él, sus ideas indican que, bueno, pues el fascismo no ha muerto y que, bueno, se esconde disfrazado bajo ciertas formas de capitalismo. Herbert Marcuse, que, bueno, pues él pensaba, ¿verdad?, que debíamos de ser capaces de liberarnos de la esclavitud a la cual, bueno, nos somete la técnica y el consumismo. Y Jürgen Habermas, él, bueno, sus diversos aportes sobre temas políticos, tales como pues sus diagnósticos sobre la sociedad, así como sus contribuciones a la filosofía, pues bueno, lo hacen también uno de los pensadores occidentales también influyentes de nuestro tiempo, ¿verdad? Entonces, bueno, pues aquí sí, efectivamente nos deja razonando, ¿verdad? Esta crítica a lo que viene siendo la filosofía, porque efectivamente, ¿verdad? Recordemos que la ciencia nace propiamente de la filosofía, pero es siempre, digamos, a lo mejor viendo los conceptos, ¿verdad? Utópicos, pues se supone que los avances son para, pues, mejora, ¿verdad? Y ayuda y apoyo y evolución del ser humano, ¿verdad? Pero, como siempre, ¿verdad? Bueno, pues se le ha dado en algunas ocasiones, pues un mal uso, ¿verdad? A todo ese tipo de avances que existen hoy en día. Por consiguiente, bueno, pues siempre es esa crítica, ¿verdad? En torno a lo que ya es aplicar básicamente aquí la ética, ¿verdad? ¿Qué es lo bueno, qué es lo malo? Para bien de poder determinar, ¿verdad? Que, pues, efectivamente se haga un correcto uso de todo esa pues, esos avances, ¿verdad? Que se dan en torno a lo que viene siendo los avances tecnológicos y en todo y en diversos ámbitos. Vamos a ver este, pequeño video en donde propiamente, les quiero compartir a este, pensador, déjenme aquí vemos, llamado Jean-Paul Sartre, para conocerlo un poco más en cuanto, pues, a su forma de pensar.
Déjenme comparto audio. Jean-Paul Sartre nació en París en el año 1905 y falleció en el 1980. Fue filósofo y escritor. Se graduó con un doctorado en filosofía en el año 1929, pero dejó su vocación para ingresar al ejército francés durante la Segunda Guerra Mundial. Fue prisionero de los nazis entre los años 1940 y 1941, y cuando recuperó la libertad, regresó a Francia para trabajar como profesor de filosofía, colaborando con quien fuera su amigo y luego su antagonista, el escritor Albert Camus, en el periódico de la resistencia llamado Combat, dirigido por Camus. Cuando terminó la guerra, dejó la enseñanza y fundó la revista política y literaria Los Tiempos Modernos, junto a Simone de Beauvoir, que se convertiría en su pareja hasta su muerte. Fue un filósofo y escritor comprometido, siendo el primero en usar este término, relacionándose con el marxismo, lo que le valió serias contradicciones con Albert Camus. Fue un convencido antibelicista y crítico de la Guerra Fría. Se acercó a la tendencia china maoísta del socialismo, alegando que sabía que el marxismo tenía serios defectos, pero que pretendía criticar el movimiento desde dentro. En el año 1964 ganó el Premio Nobel de Literatura, pero lo rechazó bajo el alegato de que, si lo aceptaba, estaría traicionando sus ideas porque él rechazaba todo reconocimiento y todo privilegio. Sartre fue el máximo representante del movimiento filosófico llamado existencialismo, que proviene de Kant, Schopenhauer, Hegel y Nietzsche. De acuerdo a este movimiento, si el ser humano no es creación de Dios, entonces se encuentra condenado a ser libre. La libertad es la condición real del hombre, que es lo que él decide ser. Se le da al ser humano la oportunidad, desde el nacimiento hasta la muerte, para crear su propia vida, pero también debe dársele al hombre la libertad de crearla como lo desee. Cada quien es responsable de sus actos, pero si es libre no puede tener excusas cuando los comete. Los seres humanos no son pecadores por naturaleza, como dice la Biblia, pero tampoco tienden al bien, sino que son el producto de lo que quieren ser, aunque están limitados por ciertas condiciones culturales. Aquello que nos definirá, dijo Sartre, es lo que construiremos nosotros mismos mediante nuestros actos. Lo que significa que nuestros actos definen nuestra vida y lo que somos como seres humanos. Al mismo tiempo, debido a que somos completamente libres, esa libertad debe ser ejercida con responsabilidad, puesto que somos responsables de nosotros mismos, de los demás y del mundo en que vivimos. La mayoría de las obras literarias de Sartre solo son instrumentos para dar a conocer a través de historias sus principios filosóficos. No se consideraba un artista, así como consideraba que los novelistas, los dramaturgos y los cuentistas no son artistas, sino que creía que los únicos artistas de la literatura son los poetas. Escribió sobre artes plásticas, sobre estética y sobre literatura, pero consideraba que el llamado arte folclórico no era verdadero arte. Era todo lo contrario que Albert Camus, puesto que Camus era un escritor en cuyas obras se podía apreciar la filosofía, pero sobre todas las cosas era un narrador, no un filósofo. Sartre se opuso al colonialismo, por lo que estuvo en contra de la colonización de Argelia por parte de Francia, estuvo en contra de la guerra de Vietnam y organizó un tribunal junto al filósofo y escritor británico Bertrand Russell para denunciar los crímenes de guerra de los Estados Unidos, llamado el Tribunal Russell. Fue crítico del estalinismo, pero era amigo de la Revolución Cubana. Escribió un libro en el cual intentó asociar el existencialismo con el marxismo, que se llamó Crítica de la Razón Dialéctica del 1960. Entre sus principales descubrimientos filosóficos se encuentra su teoría de la existencia y la esencia. Decía que la existencia es anterior a la esencia y que la existencia solo es, mientras que la esencia es construida por el individuo. También se encuentra su teoría del ser en sí y el ser para sí. La apariencia y la realidad son lo mismo y pertenecen a todas las cosas, según el ser en sí.
En el ser para sí, la conciencia separada del ser es totalmente libre. El hombre se hace constantemente a sí mismo. En el ser para otro, mi presencia revela siempre la presencia del otro. Pero estos tres principios, el ser en sí, el ser para sí y el ser para otro, significan que la existencia de Dios es imposible, porque sería un ser completamente logrado, al mismo tiempo ser en sí y ser para sí, lo cual, de acuerdo a su filosofía, no es posible. Entre sus libros más importantes se encuentran La trascendencia del ego, Filosofía, 1936, La náusea, novela, 1938, El muro, cuentos y novelas cortas, 1939. Lo imaginario, ensayos, 1940. El ser y la nada, filosofía, 1943. El existencialismo es un humanismo, filosofía, 1945. Fue pareja de la escritora y feminista Simone de Beauvoir desde que la conoció en el año 1929, a pesar de que ambos tuvieron otras parejas a lo largo de sus vidas, pero nunca se separaron, lo cual tenía que ver con la idea de libertad de cada individuo que ambos compartían. Para él, las ideas filosóficas no significaban nada si no podían ser llevadas a la realidad. Jean-Paul Sartre murió en París el 15 de abril del año 1980. Muy bien. Bueno, pues aquí conocimos, ¿verdad? Algo un poco más en torno a este gran pensador llamado Jean-Paul Sartre. Y bueno, pues muy interesante pensamiento que nos decía que el ser humano pues estaba condenado a ser libre. Pero obviamente pues aquí nos deja reflexionando si tenemos esa capacidad de poder digamos, ¿estaremos lo suficientemente maduros para asumir esa libertad? ¿Seremos realmente capaces de ser responsables de nuestros actos? Eso es lo que nos deja pensando, ¿no? Muchas veces, a veces nos quedamos pensando, ¿realmente estaremos haciendo lo correcto? ¿Es correcto todo lo que hacemos? O nos queda esa inquietud, ¿no? En cuanto a ese tipo de libertad que tenemos, ¿verdad? En nuestro, pues en nuestra vida, ¿verdad? Entonces, bueno, pues espero que les haya gustado por ahí ese videíto. Y bueno, vamos a ver nuestra actividad. Vamos a ingresar para todos aquellos que puedan conectarse. Vamos a ingresar a esta aplicación. Recuerden que es una actividad de selección, son preguntas de opción múltiple, en donde ustedes van a elegir, bueno, la respuesta que consideren es correcta. Para ingresar es www.kahoot.it y la clave de acceso es la que vemos en pantalla, 263-1165. Entonces espero que se puedan conectar, a ver todos los que estamos aquí, quienes tienen acceso. Ángel, Betty, Talia, Denise, Deyanira, Eduardo, Elia, Eric, Gloria, Jan, Lucero, Marisol, Maximina, Teresa, Verónica, Juliana. Vamos a ver. Vamos a ver quiénes se van a conectar. Muy bien, aquí ya está Adrián. Acuérdense que con esta actividad, bueno, pues de cierta manera reforzamos los conceptos que hemos visto el día de hoy.
Y bueno, pues es una actividad en la cual si nos equivocamos no pasa nada, ¿verdad? No es el examen. Más vale aquí equivocarnos, reforzar, rectificar, ¿verdad? Si es que tuvimos por ahí algún error antes de que, pues bueno, sea lo que viene siendo el examen. ¿Sale? Muy bien. ¿Alguien más por ahí que se quiera unir? Y que pueda, porque bueno, no sé si vienen solamente escuchando la sesión. Muy bien, yo creo que son todos los que vamos a estar. Ah, muy bien, Betty ya se conectó, ok. Ahorita nada más que corra el minuto e iniciamos. Y el resto, bueno, si no se pudo conectar porque tuvo problemas con la aplicación, puede ir contestando por medio del chat. Muy bien, bueno, vamos a dar inicio a la sesión. Y vamos con las preguntas. Entonces, estas nos dicen que es el representante del existencialismo, el cual mucha de su obra tuvo que ver con la fe cristiana, la cual criticó duramente. ¿Cuál de esos cuatro mencionamos que era un representante del existencialismo, pero bueno, pues criticó mucho lo que fue la fe cristiana? Y su obra, bueno, pues tuvo que ver con esa crítica. Fue de los primeros, Kierkegaard, ¿sí? Entonces fue de los primeros que vimos que era de uno de ese tipo de representantes. ¿Ok? Vamos a ver el siguiente. Nos dice que es un representante al cual se le acusó de afinidad ideológica con el nazismo. ¿Se acuerdan por ahí que les dije que este filósofo lo íbamos a ver en la siguiente sesión? Que hablábamos en torno, por ahí comentamos que vamos a ver dos de sus conceptos llamados existencia auténtica e inauténtica. A ver, vamos a ver. ¿Cuál será de esos cuatro que vienen ahí? Vamos a ver. Heidegger, así es, correcto, muy bien. Vamos a ver la siguiente. Y nos dice aquí, es representante del existencialismo francés, considerado uno de los máximos exponentes de esta corriente. Y acabamos de ver su video. ¿Cómo se llama? Así es, Jean-Paul Sartre, muy bien. Vamos a ver el siguiente. Nos dice que la escuela del existencialismo que propone que cada persona deba de tomar sus decisiones de manera independiente. ¿Cuál escuela es? ¿Será el existencialismo ateo? ¿Será el existencialismo cristiano? ¿El existencialismo agnóstico o el positivismo? El agnóstico, ¿ok? Cristiano pues nos dice que ahí nos habla de un Dios, ¿verdad? ¿Ok? Vamos a hablar. Y esta forma del existencialismo niega cualquier forma de pensamiento trascendental, metafísico, religioso. ¿Cómo se les llama a los que no creen? ¿Se acuerdan?
y ahí viene la definición. Ateo. Vamos a ver la respuesta. Vamos a esperar aquí a que nos dé la respuesta. Para ver qué más falta de contestar. Ok, así es, existencialismo ateo, ¿sí? Acuérdense muy bien ahí de relacionan ese concepto que vimos cuando estuvimos viendo también allá los primeros conceptos, ¿verdad? De a qué se correspondía con ese concepto de no creer. Muy bien, Denise llegó en primer lugar, Dalia. ¿Y quién más? Eric, muy bien. Quedaron en primeros lugares. Muchas gracias por participar. Felicidades. Vamos, déjame, me paso aquí a continuando con el programa. También para ir viendo qué actividades son las que se espera ustedes estén realizando. Muy bien. En esta semana se espera que ustedes estén realizando una presentación. ¿Qué debe de contener esta presentación? Propiamente el tema que acabamos de ver, ¿verdad? ¿Qué es el existencialismo? ¿Cuáles son los tipos de existencialismo? ¿A qué se refiere la teoría crítica? Obviamente, dentro del existencialismo, bueno, ¿quiénes fueron sus representantes? En cuanto a lo que fue la teoría crítica, ¿a qué se refiere? ¿Quiénes fueron sus representantes? Entonces, esos conceptos se espera que ustedes los estén realizando en esta actividad. La presentación la pueden realizar ya sea en PowerPoint, la pueden realizar en Canva, Geniali. Lo importante es de que incluyan la portada, obviamente, ¿verdad? Los temas, los conceptos importantes, conclusiones, ¿verdad? En relación a la actividad desarrollada y referencias en formato APA, ¿verdad? Hagan de cuenta que ustedes van a exponer la misma sesión que acabamos de ver. Por consiguiente, debe de venir la imagen y parte de un mini resumen, ¿verdad? De los puntos importantes que se vayan a hablar en torno, pues, a esta idea. ¿Alguna duda en relación a esta actividad? No pasa nada, Betty. Maestra, ¿cuál es el máximo y el mínimo de diapositivas? No hay un máximo. Ustedes se pueden, digamos, explayar digamos que aquí lo importante, ¿verdad? Es, no es necesario. Si quieres, puedes ponerlas, ¿verdad? La idea y lo importante que nos vamos a centrar en calificar es de que venga la definición de existencialismo, que venga, por ejemplo, cuáles son los tipos de existencialismo, los representantes de esta corriente ideológica, a qué se le llama teoría crítica, cuáles fueron los principales representantes. Pues si se fijan, ¿verdad? Estoy hablando de 5 temas, pero pues en cada uno, por ejemplo, cuando hablamos de los representantes, pues hay mínimo una o dos representantes por diapositiva, ¿verdad? Pueden poner. La idea es de que tengan estos 5 puntos abarcados en su presentación. ¿Ok? Así es, sí, sí, debe de llevar introducción. Les comentaba que traiga la portada, introducción, las diapositivas que debe de llevar, ¿verdad? Para concluir con estos 5 temas, conclusión y referencias en formato APA. ¿Sí? Sí, por eso, Lucero, les decía que no es importante el que ustedes incluyan animaciones, básicamente con que traiga una pequeña imagen el resumen, ¿verdad? De ese tema, con eso es más que suficiente. Las animaciones no se van a evaluar.
por lo mismo, para que no se haga tan pesado el archivo que ustedes subirían. ¿Sí? Sí, para allá voy, Ángel. Bueno, ¿alguna duda hasta aquí con con esta actividad para pasar a la siguiente explicación? ¿Todo bien? Todo bien, maestra, gracias. Perfecto. Muy bien, aquí lo que comenta Ángel es otro punto que les quiero comentar, si es que no se han dado cuenta ahí déjenme ingreso a la plataforma para explicarles. A partir del día de hoy se pusieron nuevamente disponibles las actividades, ¿verdad? Que estuvieron obviamente antes del parcial para todos aquellos que no pudieron elaborarlas en su momento, ¿verdad? En el tiempo indicado. ¿Cuáles son esas actividades? Bueno, pues se volvió a aperturar, por ejemplo, de la primera semana, va a estar disponible lo que viene siendo la actividad del esquema para todos aquellos que todavía no lo hayan podido entregar. Bueno, van a tener hasta el 26 de este mes para que puedan realizarlo. Entonces, si andan atrasados en esta actividad, bueno, todavía tienen oportunidad hasta el 26. Asimismo, la actividad del foro, para los que no pudieron participar en el primer foro de filosofía, este también ya se encuentra disponible y cierra el 26 de marzo. Para los que no pudieron participar en ese periodo, existe la posibilidad de que puedan participar. El cuadro sinóptico también, si no lo llegaron a realizar, bueno, tienen también hasta el 26 de marzo para hacerlo. Y en la actividad 4, el cuestionario, ¿verdad? Quien también no lo haya podido hacer en el tiempo establecido también va a tener oportunidad hasta el 26 de marzo para realizarlo. Esas son las actividades que se aperturaron para todo aquel que pues le haya faltado por ahí realizar alguna de esas actividades, lo va a poder hacer, pero teniendo como fecha límite 26 de marzo. ¿Sale? Ahí contesto la duda que tenía Ángel. ¿Sí? ¿Alguna duda en relación a estas actividades? ¿Todo bien? Sí, maestra, todo bien. Perfecto. Y también les quiero hacer mención que también se han aperturado dos actividades más, la actividad de regularización y los puntos extras. La actividad de regularización es para todo aquel alumno que haya salido mal en el examen. Son esas, Ángel. Se dio oportunidad de abrir las primeras actividades antes del parcial para todos aquellos que no tuvieron oportunidad de entregarlo. Si te faltó alguna, la vas a poder realizar, ¿sí? Ok. En cuanto a esta actividad que les menciono de regularización, es para aquel alumno que haya salido mal en su examen parcial, va a tener oportunidad de regularizarse con esta actividad. ¿Qué es esta actividad? No, Marisol, en mi caso, yo voy a calificar con el misma, vaya, como lo manejo con rúbrica, van a tener la oportunidad, ¿verdad? De todavía poder entregarla con la máxima calificación, ¿ok? Eso debido a que manejo rúbrica, ¿sí? Entonces, aprovechen. Si no tuvieron oportunidad, tuvieron por ahí detalles con su equipo, etcétera, no tuvieron acceso a internet, es momento oportuno para que se puedan poner al corriente en cuanto a las actividades. Recuerden que eso sí tiene fecha límite, 26 de marzo, ¿ok? Entonces, bueno, regresando a lo que les comentaba de la actividad de regularización, es para aquellos alumnos que hayan salido mal en su examen parcial, hayan salido bajos, hayan reprobado su examen parcial,
pueden realizar esta actividad de regularización. ¿Qué es en esta actividad? Muy importante, es un ensayo que van a realizar de los temas que se vieron antes del parcial. Los temas son pensamiento prefilosófico en la filosofía clásica, filosofía presocrática y clásica, filosofía medieval al Renacimiento y filosofía renacentista y reforma protestante. Ojo aquí, no es copiar, ahí les puse un punto muy importante, no es copiar y pegar la información que van a encontrar en artículos, ¿verdad? Ni que encuentren en el libro. Es más bien interpretar, ¿verdad? Si obviamente tenemos que incluir algún concepto, pues esto lo podemos parafrasear, ¿verdad? De manera que, bueno, aquí la idea es de que ustedes expliquen cada uno de sus temas, ¿verdad? En caso de que necesiten incluir alguna idea textual, hay que citar la fuente, ¿verdad? ¿Y cómo van a citarlo? Bueno, pues aquí les he puesto un enlace directo para que puedan ustedes citar de manera correcta y en formato APA esos conceptos que van a poner, ¿verdad? Ojo, aquí todo ensayo que manden lo mandamos a escanear para ver si efectivamente no es copia de algún artículo que se haya realizado. Por eso es muy importante, ¿verdad? Ahí la aplicación me detecta si hubo plagio o no. Entonces, pues, más vale que lean bien, que revisen, que lo hagan con sus propias palabras, porque la idea aquí es de que ustedes entiendan, ¿verdad? Que comprendan, no nada más se agarren copiando y pegando ideas, ¿verdad? Que obviamente, pues, eso es plagio, ¿verdad? Entonces, aquí vienen los puntos que se van a considerar. Debe de traer su portada, su introducción, el contenido, las conclusiones. Pueden poner alguna imagen relativa a lo mejor al tema, una al menos, ¿verdad? Una que sea representativa. Y obviamente pues hay que incluir las fuentes que utilizaron para consultar y poder realizar pues esta actividad, ¿verdad? Entonces, importante también esta actividad pues tiene fecha límite, es el 26 de marzo, ¿sale? No sé si tengan alguna duda en relación a esta actividad de regularización. No, maestra. ¿Todo bien? Perfecto. Y también existe una actividad de puntos extras. Esta actividad de puntos extras van a poder ustedes realizar un video, pero debe de ir acompañado con una presentación que ustedes realizan en PowerPoint, en Canva o en Geniali. Esta presentación va a ser como un material de apoyo. Así como ustedes ven que yo les explico y que me apoyo con material y con una presentación, así tiene que ser el video, ¿verdad? Por consiguiente, la presentación, ¿qué va a contener la presentación? Pues si voy a explicar, voy a hacer un resumen de estos 4 temas, pues obviamente tengo que traer información relativa al tema que se habló del pensamiento prefilosófico, de la filosofía presocrática, de la filosofía medieval, de la filosofía renacentista, ¿sí? Entonces, ustedes pueden armar ahí una presentación en donde vengan estos temas importantes y con ello poder ustedes explicar cada uno de estos temas, ¿verdad? Entonces, el video, obviamente, ¿ustedes qué van a entregar? Van a entregar el enlace del video que previamente ustedes van a subir, de preferencia, pues a una cuenta de YouTube, ¿verdad? Para bien de poder revisarlo, ¿verdad? Con tiempo, porque hay algunas plataformas que para bien de poder ver el video tienen cierto tiempo, ¿verdad? ¿Ok? Sí, sí, ya estamos terminando, Teresa. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí lo importante es de que el video debe de ir acompañado de su presentación, porque eso es lo que se va a calificar, que traiga su presentación, pero aparte la expliquen, ¿verdad? En el video y el enlace que ustedes van a entregar la presentación con el enlace, ¿verdad? Del acceso directo al video. Ya el video, pues uno lo va a visualizar directamente en la plataforma, de preferencia, bueno, pues que sea en YouTube, ¿verdad? Para no tener problemas con
pues el tiempo, ¿verdad? Que nos deja descargar el video. ¿Alguna duda relativa a esto? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí, maestra, gracias. Muy bien, bueno, pues recuerden también que estas actividades, fechas límite, 26 de marzo. Espero, bueno, pues que se puedan animar por ahí a entregar sobre todo las actividades de puntos extras, ¿verdad? Y bueno, pues los que falten de entregar actividades puedan también realizar las que les hayan faltado. Hay oportunidad, ¿verdad?, de que se puedan regularizar. Por lo mismo, bueno, pues aprovechar estas 2 semanas que vamos a tener para bien de poder, pues, sobre todo aumentar, ¿verdad?, nuestra calificación final. Bueno, pues por mi parte ha sido todo. Les agradezco mucho su atención a esta sesión. Y bueno, recuerden, cualquier duda lo sigo viendo en la plataforma por medio del mensajero. Que sigan pasando bonita noche y excelente inicio de semana. Cuídense. Gracias, bonita noche a todos, maestra, que descansen. Igualmente, hasta luego.